Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad vamos a exponer el caso de derrame de petróleo en Repsol. El derrame de petróleo ocurrió el 15 de enero del 2022. ¿Pueden poner la lámina, por favor? En la playa de Cabero Ventanilla, la nave Mare Doricum se encontraba realizando descarga en el terminal multiboyas ubicado en la refinería La Pampilla. Según la siguiente, por favor. Según reporte emitido UEFA, fueron 0.16 barriles que ocasionaron el siniestro. Sin embargo, se pudo evidenciar que fueron un total de 11.900 barriles. Por otro lado, debemos resaltar que Oceanermin confirmó un segundo derrame. Esta vez se trató de 8 barriles adicionales en la misma estación de La Pampilla. La siguiente, por favor. En cuanto a los principales afectados, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el CERNAM informó que el desastre afectó la vida silvestre de la Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras y la zona de reserva de Ancón. DIGES anunció que son 24 las playas afectadas desde Ventanilla hasta Chancay. Bueno, esta situación afectó a zonas naturales ya descritas. Solo en la bahía de Ancón trabajaban alrededor de 1.000 pescadores, extraían mariscos y peces. Otros que trabajaban en el procesamiento y comercialización de productos marinos e incluso quienes realizaban actividades turísticas. En realidad se trata de una cadena de producción y sostenibilidad que ha paralizado las actividades económicas en general, ¿no? Le voy a dar pase a mi compañero Luis Morgan. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Bueno, continuando con la exposición, nos encontramos con la problemática ética del caso. En este punto hemos podido identificar diversos factores que nosotros hemos detectado, que se han visto, si bien es cierto, violentados por parte de este caso. El primero es la honestidad. ¿Cómo podemos identificarlo? ¿Cómo lo podemos haber ubicado? Básicamente, se inicia en el reporte inicial que ejecutó Repsol al momento de emitir el reporte de daños presentado por el derrame de petróleo. Obviamente la omisión se da en una cantidad de proporción menor. Consideramos que aquí no se vio o no se otorgó básicamente la transparencia y la claridad de información, ¿no? Y acá podemos tocar un poquito lo que nos enseña Adela Cortina, que básicamente para poder construirnos un carácter, necesitamos básicamente tener este valor calado dentro de nosotros, que es básicamente la honestidad. Hablar siempre con la verdad para poder lograr entendernos y remediar cualquier acto que necesite una solución inmediata. Como segundo punto tenemos la libertad. Si bien es cierto, todos los seres humanos tenemos la libertad de poder realizar nuestras actividades en base a lo que nosotros consideramos o creemos correctos, ¿no? Lo ideal es que se realice mediante valores, los valores que nosotros tenemos interiorizados. Aquí, por ejemplo, podemos citar nosotros a Sabater, quien nos indica que la libertad es elegir siempre lo que uno quiere. Entonces, ante la libertad no existe omnipotencia, ¿no? Entonces, sí, pues nosotros tenemos la potestad de poder elegir qué acciones tomamos y qué básicamente responsabilidad tenemos sobre nuestros actos, que es básicamente el segundo punto, ¿no? Que es hacernos cargo de nuestras propias acciones. El segundo punto habla de la responsabilidad. La responsabilidad que tiene que tener esta institución va a ser la problemática, es, ok, cometimos un error, se omitieron nuestros controles, empecemos a resarcirlos. Entonces, ¿cómo lo tiene que resarcir? En base a una limpieza inmediata de las playas, se otorgó también lo que es un tema de promoción de bonos para poder solventar los gastos de los pescadores que se vieron perjudicados, ¿no? Aquí sí hay un principio básicamente de que siempre estas empresas deberían tener una medida que pueda mitigar estos posibles daños, ¿no? Pasemos a la siguiente exposición, por favor. Con el punto de solidaridad, este factor sí fue muy visto. Se mencionó que básicamente la solidaridad de los ciudadanos de diversos departamentos, de diversas ciudades, no solamente en la zona afectada, proporcionaron apoyo, brindaron ayuda, se generaron campañas, se otorgó lo que es donación de cabello para poder apoyar con la limpieza de las playas. Las personas sin ningún tipo de remuneración fueron a apoyar
a generar la limpieza de playas. En algunos casos, no usaban las medidas adecuadas inicialmente, posteriormente se fue implementando, pero sí, pues no, nos da a notar que realmente sí existe esta solidaridad dentro de la sociedad. Y acá, por ejemplo, cito muy breve a Adela Cortina, que nos dice, sin solidaridad, sin ternura y sin responsabilidad, no hay democracia, ¿no? Entonces, sí existió solidaridad, en este caso puntualmente por parte de la ciudadanía. Y por el tema de los deberes y derechos, vamos a generar aquí un breve resumen de 3 artículos de la Constitución del 93 que fueron, bueno, vulnerados, por así decirlo. El primero es el artículo número 2, el derecho a la vida. El segundo es el artículo número 7, que nos indica que todos tienen derecho a la protección de su salud y la de su medio familiar. Y el artículo 44, que nos indica, son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Recordemos que básicamente nosotros tenemos ese derecho, ¿no?, de poder ejercer nuestras vidas, nuestra ciudadanía, con el respaldo del Estado. Bueno, doy el pase a Karim nuevamente para que pueda continuar con la exposición. Gracias. Vamos a continuar con el punto 4, que es el análisis ético y ciudadano. En esta ocasión, un grupo de ciudadanos y representantes de colectivos ambientales recorrieron las calles de Lima para exigir que la empresa Repsol utilice tecnología adecuada para limpiar el mar contaminado con el derrame de petróleo. Entonces, notamos cómo es que muchos ciudadanos tomaron una actitud solidaria de preocupación por los otros, mostrando en realidad sincera empatía, alzando su voz de protesta y se pusieron de pie ante este triste acontecimiento. Y bueno, lo menciona Sabater en las líneas del Diccionario de Ciudadanos sin miedo a saber. Pues lo que cuenta en la ciudadanía es lo que tenemos en común con los demás, no lo que nos distingue de ellos, colaborando unos con otros y creando instituciones que vayan más allá de la individualidad y peculiaridad de cada uno. En este libro también menciona que existen dos modelos de ciudadanía, es el activo y el pasivo, pues quien no se involucra o tomaba acciones era considerado como un idiota, sin comprender su condición social, vivirla de una forma de libertad, siendo solo un consumidor y no un ciudadano que reacciona y acciona. Mencionamos a Sabater una vez más, pues bien lo describe en su libro Ética y Ciudadanía, cuando define al ciudadano como aquel que busca lo común con los otros, porque no somos seres aislados, pues la ética y la ciudadanía están muy relacionados y esto se aprecia en aquellos valores éticos que también son valores ciudadanos, pues menciona que hay una base en la ciudadanía que es la inviolabilidad de la persona. Lo que quiere decir es que el ciudadano desde el punto de vista político y desde el punto de vista en realidad se han visto vulnerados, ¿no? Como ciudadanos. Pues hasta la fecha, en este caso, lo que hemos apreciado es como este devastador acontecimiento sigue trayendo desgracia en el mar, ya que incluso se asocia a la gripe aviar, lo que ahora se ven incluso en las noticias, la muerte de pelícanos que están cayendo en los techos, incluso de las viviendas, a lo sucedido en el 15 de enero del año en curso, ¿no? Bueno, finalizo mencionando que según Adela Cortina, lo que podríamos hacer mejor para trabajar en la educación de la ética es convencernos y creerlo, que efectivamente es un tema importante para nuestra sociedad. Pues en este caso, lejos de reconocer la probable negligencia y falta de accionar oportuno y adecuado, le han atribuido la responsabilidad de los acontecimientos ocurridos a causa de la erupción del volcán en Tonga, ¿no? Bueno, para continuar, le voy a dar el pase a mi compañero Michael Salazar. Muchas gracias. Buenas noches. Continuando con el análisis ético ciudadano, podemos destacar el tema del diálogo. Como menciona Sergio Sinay, el diálogo en la vida humana es la forma que desarrollamos para acercar visiones de mundos diferentes e ir logrando acuerdos sin perder lo que es propio de cada uno y que nos permita vivir en una misma realidad. Lo llevamos al tema del caso Repsol porque si bien se llegaron a acuerdos para indemnizar a las familias afectadas por el derrame, según expertos ambientales, el tiempo de espera para recuperar el ecosistema es entre 9 y 15 años, pero resaltan que no se recuperará del todo. Por lo tanto, estas familias se seguirán viendo afectadas, ya que mencionan que el bono que reciben no cubre lo que ellos perciben por su actividad pesquera y otros afines. Otro punto
de un filósofo es Arthur Schopenhauer, donde indica que muchos diálogos son narcisistas, ya que lo único que se pretende es imponer su propio argumento. Aplicándolo al caso Repsol, vemos que se han visto diferentes posturas de esta empresa, ¿no? Ya que en todo momento no brindaban la información correcta. Para el viceministro de Energías, Pedro Gamio, él indica que las multas no estarían en sintonía con la magnitud del desastre. Y para el abogado en temas ambientales, Juan Luis Carlos, indica que Repsol está en una ventaja tributaria, ya que no hay nada que le impida deducir, deducir la indemnización del impuesto a la renta que se paga anualmente. Por lo que nos lleva a lo que nos dice nuevamente Sergio Sinay. Sin buena fe no hay diálogo posible. Sin buena fe vivimos en un mundo de monólogos. ¿Por qué indicamos esto? Ya que si bien ha habido conversaciones realizadas entre Repsol y el Estado, se han omitido diversos puntos, como cuánto tiempo estas familias no podrán ejercer su actividad pesquera, entre otros. Por ese motivo deducimos que la empresa Repsol falta sus deberes con las familias afectadas, pero sí pretende hacer uso de sus derechos al deducir la indemnización del impuesto a la renta. Para que continúe la exposición, doy pase a mi compañero Marco. Sí, buenas noches. Tal y como nos mencionan nuestros compañeros, tenemos que sacar un aprendizaje ético que básicamente nos enseña que debemos ser más solidarios, más responsables y honestos, impulsados por nuestra conciencia del bien actuar y trabajar en conjunto, la sociedad, el Estado y las empresas para las actividades que se realicen, con el fin del crecimiento social, siempre siendo respetuosos a los derechos humanos y por supuesto a las normas de la Constitución que nos rigen. También pensando en qué repercusiones pueden tener en el medio ambiente los actos que realizamos, sean en la flora, en la fauna, el ambiente y la ciudadanía en general. Nosotros no solo vimos la contaminación en nuestro mar peruano, sino en el ecosistema, a los miles de seres vivos que habitaban en el lugar afectando a los trabajadores, inclusive que sostenían a sus familias con el ingreso de la pesca y personas que realizaban labores afines de esta zona dañada. En primera instancia, vimos que dilataron demasiado el tiempo en reportar el ecocidio latente en nuestro mar peruano. Antes, durante y después de lo ocurrido atribuyen fue un incidente meteorológico externo a Repsol, no reconociendo evidentemente su responsabilidad. Se deslindaban la responsabilidad y atribuían esto a un incidente meteorológico. Y vemos que está mal. ¿Qué nos dice Adela Cortina sobre esto? ¿No? Nos dice que la responsabilidad social es un instrumento de gestión, una medida de prudencia y finalmente una exigencia de justicia social que genera riqueza, pero sobre todo cohesión social, sobre todo unión social. Dados los acontecimientos, en el 2013, claramente Repsol no fue honesto tampoco, perseguidos por su conciencia en tomar las medidas de contingencia para que esto no volviera a ocurrir o por lo menos con menos daño. Por favor, la próxima diapositiva. Aquí vemos dos imágenes sobre la honestidad y la conciencia. ¿Qué tanto nosotros debemos decir la verdad o qué tanto los representantes de Repsol debieron declarar en forma real lo que había ocurrido y hacerse responsables de lo que estaba latente en ese momento y lo que urgía, ¿no? Que era socorrer a las personas que habían sido afectadas y no solamente a las personas, sino también a los animales que estaban siendo afectados y de un modo u otro tratar de contener todo este desastre que ocasionaron. Y la conciencia que no fueron totalmente claros, ¿no? Cómo habrán vivido al dar estas declaraciones inclusive al Congreso de que ellos no se hacían responsables de lo que había ocurrido. A esto vamos a recordar al filósofo Martin Buber, que lo cita Sergio Sinay, donde indica que los monólogos son disfrazados de diálogos, ¿no? Y Martin Buber, en los monólogos disfrazados de diálogo, indica que hay dos términos, los diálogos
auténticos y los diálogos técnicos. Los diálogos técnicos que se rigen sobre una idea y sobre eso se conversa, y los diálogos auténticos que son básicamente el poder escuchar a la otra persona, absorber lo que dice y tratar de buscar una conclusión para que ambos se vean beneficiados. También podemos citar al filósofo alemán Immanuel Kant, que considera que este valor de la honestidad no solo podía hacernos felices, sino que también permitía que la sociedad funcionara correctamente. Y por último, que es la conciencia, es lo que nos dicta que algo está bien o mal hecho, sin que nadie nos lo diga. Dice que de algún modo, que el saber gracias a tu conciencia que has hecho algo mal es el peor castigo que se puede recibir. Eso lo indica Fernando Savater. Luego vimos que ante la presión social y entes fiscalizadores en los procesos que llevan en la refinería La Pampilla, tuvieron que indemnizar a los pobladores dentro de la zona y de algún modo también subsanar el daño ocasionado, contratando buzos, lanchas y personal. Aún así, no se dieron abasto y nuevamente la ciudadanía dio muestras de su solidaridad colaborando con el rescate de animales afectados y recolectando cabellos por medio de las municipales de cada distrito. Fernando Savater nos indica que la solidaridad convierte a una muchedumbre en sociedad. Quiere decir que muchas personas, ¿no?, trabajando en forma sinérgica pueden lograr hacer mucho bien. Finalmente aprendemos que la democracia como tal, por favor la siguiente diapositiva, está en constante cambio y que son influenciados por sus ciudadanos, los mismos que son representantes de seguir una ética y moral no negociable y justa para todos, que parte desde el individuo y se extiende a la comunidad. Vemos en forma lamentable que todavía se carecen algunos poderes de la nación y en las personas inclusive principios tan elementales para seguir desarrollándonos en esta sociedad. Entonces nos quedará dar siempre nuestra voz de protesta ante injusticias y así nos tardemos muchos años en seguir evolucionando como seres humanos, tenemos que lograrlo. Fernando Savater hace una reflexión, y con esto ya termino, indica que lo que cuenta en la ciudadanía es lo que tenemos en común con los demás, no lo que nos distingue a ellos. No buscar diferencias, sino tratar de ayudarnos unos a otros. Y Adela Cortina indica que sin solidaridad, sin ternura y sin responsabilidad, no hay democracia. Espero que esta clase, este caso ha sido enriquecedor para todos. Agradecemos mucho a nuestros compañeros la participación y todas las clases que nos ha estado brindando. Muchas gracias, profesora.